Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Voy a hablarles sobre el desarrollo de un taller, el cual trata sobre el plano hiperbólico y diferentes propiedades que se tienen. Vamos a hablar entonces de la introducción del plano hiperbólico y la definición de distancia para la geometría hiperbólica, y vamos a tratar sobre tres puntos iniciales, y mi compañera Angie va a tratar sobre los otros tres puntos. Empecemos. Antes de hacer el desarrollo de los puntos, tenemos que definir dos tipos de rectas. Entonces, tenemos una circunferencia, ¿cierto? Y un punto A al centro de la circunferencia y el plano. Vamos a llamar a plano hiperbólico a todo el interior de la circunferencia, ¿cierto? De este modo, vamos a definir dos tipos de L rectas. L rectas en honor al geómetra que desarrolló esto, que fue Lobachevsky. Tenemos el primer tipo de L recta. Si P y Q y A son colineales, ¿cierto? Entonces vamos a tener que PAQ o la recta PA es una L recta de tipo 1 o L recta euclidiana, como ya la conocemos. De otro modo, vamos a llamar a la recta ST la L recta de tipo 2. ¿De qué se trata esta L recta de tipo 2? Si completamos la circunferencia acá, vamos a tener una circunferencia ortogonal, es decir, que el arco de esta circunferencia es la L recta de tipo 2, la cual tiene que cumplir que su circunferencia que la contiene tiene que ser ortogonal a esta circunferencia. Recordemos que la ortogonalidad trata de que si yo tomo cualquier punto de esta circunferencia y hallo su función inversa, quiere decir que esta misma va a caer dentro de la circunferencia. Por otro lado, vamos a tener en cuenta que se tiene que tener la igualdad para la función inversa, donde AP' va a ser igual a al cuadrado sobre AP. Ahora bien, también vamos a dar unas definiciones sobre la distancia, la función distancia en este plano hiperbólico. Vamos a tener lo mismo, que la distancia el segmento, podríamos llamarlo así, siempre tiene que ser mayor a 0, tiene que ser una cantidad positiva. Además, que si tengo que la distancia de A a B es igual a 0, entonces tiene que pasar que A es igual a B. Por otro lado, tenemos que la distancia de A a B es igual a la distancia de B a A. Ok. Este es el primer punto. Nos piden que dados dos puntos cualesquiera en el plano, exceptuando el punto A, de modo que A, P y Q no sean colineales, se tiene que la función inversa de P es igual a P', la función inversa de Q es igual a Q', respecto a la circunferencia A con radio A menos Q. Nos dicen que qué relación debe tener el ángulo APQ con el ángulo AQ'P'. Formule una conjetura y demuéstrelo. La conjetura a la que llegamos es que la medida del ángulo APQ tiene que ser igual a la medida del ángulo AQ'P'. A continuación vamos a ver la demostración. Aquí tenemos la ilustración de P y Q, puntos cualquiera en el plano. Tenemos a P' su inversa y a Q' su respectiva inversa. ¿Qué queremos hacer? Queremos demostrar que a este ángulo formado acá, AQ'P', es congruente con APQ. Una de las intuiciones que nos dan para demostrar eso es demostrar que este triángulo de acá es semejante con este triángulo de acá. ¿Cómo vamos a mostrar esto? Entonces, tenemos un ángulo común a los dos triángulos, el cual es el ángulo PAQ, que es el mismo ángulo P'Aq'. Luego tenemos que la medida de PAQ es igual a la medida de P'Aq'. Por otro lado, vamos a utilizar la relación de la función inversa, en el cual tenemos que AP por AP' es igual a al cuadrado y AQ por AQ' es también igual a al cuadrado. Utilizando uno de los postulados de Euclides, tenemos que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Luego se tiene esta igualdad, la cual nos lleva a la siguiente razón: AP es a AQ' como AQ es a AP'. Y utilizando el hecho de que tienen un ángulo en común, por la semejanza de lado, ángulo, lado, tenemos la semejanza del triángulo APQ es semejante con el triángulo AQ'P'. De allí podemos intuir fácilmente que la medida del ángulo APQ es igual a la medida del ángulo AQ'P'. Ahora bien,
Siguiente punto. Vamos a considerar 4 puntos cualesquiera en el plano alfa, exceptuando el punto A y sus respectivos inversos, P1', P2', etc. Vamos a formular una conjetura y demostrarla. La conjetura a la que llegamos es que la razón doble de los puntos dados es igual a la razón doble de sus respectivos inversos. ¿Cómo podemos llegar a esta demostración? Vamos a considerar la siguiente ilustración. Antes de eso tenemos que tener en cuenta que P3 y P4, por la definición de razón doble, tienen que pertenecer tanto a la circunferencia ortogonal como a la circunferencia dada. Luego se tiene que, por lo que demostramos, de que si P3 pertenece a la circunferencia dada, entonces su inverso también va a pertenecer a esa circunferencia y de hecho va a ser el mismo punto. Luego tenemos que P3 es igual a P3' y P4 es igual a P4'. Y ahora los otros dos puntos cualesquiera, P1, P2, y hallamos sus respectivos inversos P1' y P2'. Bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos demostrar esta razón, que el lado P1 por P3, P1 por P3 o P3' por el lado P2 por P4' sobre P1, P4' sobre multiplicado por P3, P2 es igual a la multiplicación de P1' por P3' por P2' por P4' sobre P1' por P1' P4' por P2' P3'. Para hacer esto, la primera intuición que tuvimos es hacer esta representación y mirar qué es lo que pasa. Aquí tenemos la primera razón que les nombré con estos segmentos verdes y aquí la segunda razón que le nombré pero con los segmentos de acá. Fijémonos que si yo muevo el punto P1, los dos valores siempre van a coincidir. A y B siempre van a ser los mismos, los mueva por donde los mueva. De igual manera, si muevo P2, también va a suceder esto, los valores siempre dan lo mismo. Luego la conjetura a la que llegamos como que sí es cierta, pero ¿cómo hacemos para demostrarlo? Entonces vamos a considerar las siguientes semejanzas. Por el punto anterior, ¿cierto? Hemos visto que si tenemos un punto P1, un punto P2 y sus respectivas inversas, vamos a tener que este triángulo formado con A, P1', P2' es semejante con el triángulo A, P1, P2. Utilizando ese hecho para todos los puntos, hallamos las siguientes semejanzas. Estas son las semejanzas de los triángulos que hallamos, ¿cierto? Con sus respectivas igualdades. Repito, utilizando el hecho del primer punto. Luego, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a tomar estas dos igualdades, estas dos igualdades, estas dos igualdades y estas dos igualdades. Para este caso vamos a despejar a AP1' y aquí también vamos a despejar a AP1'. Aquí vamos a despejar a AP2' y aquí a AP2'. Al despejarlo nos dan estas igualdades. Luego otra vez, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. ¿Qué quiere decir? Que esta razón de acá y esta razón de acá van a ser iguales. De igual manera, estas dos razones van a ser iguales. El siguiente procedimiento que hicimos es multiplicar las dos. Multiplicamos las dos y vamos a obtener estas dos razones. Entonces, por simplificación de la multiplicación, AP4 se cancela con AP4, AP3 se cancela con AP3 y tenemos esta igualdad. Si despejamos de manera algebraica correctamente, vamos a llegar a que P1P3 por P2P4 sobre P1P4 sobre P2P3 es igual a la multiplicación de sus inversas. De esto, pues vamos a tener que se cumple la igualdad a la que queríamos llegar. Por último, el tercer punto. Decimos que consideramos una recta de segundo tipo L y C una circunferencia ortogonal a la circunferencia A.
de modo que el hiperplano intersectado con la circunferencia sea igual a la L recta. Vamos a definir una función R de L tal que va del plano hiperbólico al plano alfa, ¿cierto? Y que si tomamos un punto perteneciente a ese plano hiperbólico, R de LP es el inverso de P con respecto a C. Vamos a estudiar esta función y vamos a ver si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Entonces, de una vez vamos a tener que la función es inyectiva. ¿Por qué? Vamos a mirar la ilustración de la función. Si yo tomo un punto E cualquiera en el plano hiperbólico, veamos que este pareciera que cubre todo el plano. Pero ¿qué pasa si yo hago el punto de reflexión de E y me da otro punto E2'? Luego esto va a ser una contradicción, porque como estamos hablando de la función inversión, antes habíamos demostrado que la función inversión es inyectiva. Considerar que no lo es la otra función que estamos estudiando sería contradecir la inyectividad de la función inversa. Asimismo, sobre la sobreyectividad, veamos que el dominio de esta función al parecer es todo el plano hiperbólico, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si existe un punto en el plano hiperbólico el cual no tiene preimagen? Esto también va a ser una contradicción. ¿Por qué? Porque si yo tomo un punto cualesquiera en el plano hiperbólico y le hallo su imagen inversa, vamos a obtener que existe por la función inversa. O sea que intuir que la función estudiada no es sobreyectiva sería contradecir la sobreyectividad de la función inversa. Bueno, otra a lo que llegamos es que al tener que la función es inyectiva y sobreyectiva, de una vez llegamos a que es biyectiva por la definición de biyectividad. Ahora lo que queremos demostrar es que la imagen de una L recta hiperbólica tipo 1 es una R recta hiperbólica de tipo 2. Y asimismo que la imagen de una L recta hiperbólica tipo 2 es una recta hiperbólica también de tipo 2. Vamos a esta recta. Esta es una recta de tipo 1, pero miremos que su imagen inversa, al parecer, es una L recta de tipo 2. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Es muy sencillo. Como esta circunferencia es ahora la que le hacemos la imagen inversa, se demostró anteriormente que si yo tomaba una recta, ¿cierto? Y allá la imagen de esa recta nos daba una circunferencia. Luego, como aquí lo que se está considerando no es una recta como tal euclidiana, sino un pedacito de recta, luego no va a ser una circunferencia total, sino un pedacito de circunferencia. Que coincidencialmente por sus definiciones y estar dentro del por dentro del plano hiperbólico, entonces vamos a tener que esta también va a ser una L recta de tipo 2. Además, demostrar que es una L recta de tipo 2 se vería si cogemos un punto fuera y la hallamos su inversa, vamos a demostrar que ese punto también va a pertenecer a la circunferencia. Asimismo, si tomamos una L recta de tipo 2 y la hallamos su inversa o su reflexividad, ¿cierto? Sobre esta circunferencia vamos a ver que también es una cuerda. Es una cuerda que corresponde a una L recta de tipo 2. Y pues también si tomamos una circunferencia dentro del plano hiperbólico, también llegamos a que es una circunferencia dentro de esta. Luego la reflexión de una circunferencia es también una circunferencia. Y ya, eso era lo que se quería demostrar en esos primeros 3 puntos. Función reflexión en el plano hiperbólico. Se define la función reflexión con respecto a una L recta L sub L de la siguiente manera. R sub LL que va de H a alfa, siendo alfa el plano euclidiano usual que contiene la circunferencia con centro en A mayúscula y radio A minúscula. Es tal que para todo P en H, primero, si L sub L es una L recta tipo 1,
R sub LL de P es la reflexión usual de P con respecto a la recta euclidiana usual que contiene a L sub L. Segundo, si L sub L es una L recta tipo 2, R sub LL de P es la inversión de P con respecto a la circunferencia que contiene a L sub L. Considere un punto A y construya una circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Luego, trace la recta L tal que A pertenece a L. Ahora, sea la L recta tipo 1 la intersección entre la recta L y H y llámela L sub L. Ahora considere un punto P dentro de la circunferencia con centro en A y radio A minúscula y tome un punto B en la recta L sub L. Así, construya la circunferencia con centro en B y radio BP. Luego, haciendo uso del compás, construya una circunferencia con centro en P y radio BP. Ahora, halle los puntos de intersección entre la circunferencia con centro en P y radio BP con la recta L. De modo que habrán dos puntos, B y C. Luego, haciendo uso del compás, construye una circunferencia con centro en C y radio BP. Para terminar, halle los puntos de intersección entre la circunferencia con centro en B y radio BP con la circunferencia con centro en C y radio BP. De modo que la intersección serán los puntos P y P'. Así, R sub L de L de P es igual a P'. Proposición 1. La función R sub L de L que va de H a alfa es de periodo 2. Demostración. Sea la circunferencia con centro en A y radio A minúscula y considere la recta L tal que A pertenece a L. Además, note que la circunferencia con centro en A y radio A minúscula intersección L es distinto de vacío. Ahora, tómese la recta L sub L tal que L sub L es igual a L intersección H, donde H es el interior de la circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Luego, tómese un punto B en la recta L sub L y construya una circunferencia con centro en B y radio AB. Ahora, usando el compás, trace una circunferencia con centro en B y radio AB. Luego, L corta la circunferencia con centro en B y radio BP en dos puntos, tales que B y C son los puntos de intersección entre la recta L y la circunferencia con centro en P y radio BP. Ahora, por el punto C, construye una circunferencia con centro en C y radio BP, tal que la intersección entre la circunferencia con centro en C y radio BP con la circunferencia con centro en B y radio BP es igual a los puntos P y P', donde P' es el punto obtenido de R sub LL de P, que viene siendo igual a P'. Realizando la misma construcción, pero con P', obtenemos que R sub L de L de P' es igual a P. Esto es cierto, dado que el segmento BP' es congruente con el segmento BP, al ser estos dos segmentos radios. Por lo tanto, R sub L de L compuesto R sub L de L de P es igual a R sub L de L al cuadrado de P, por lo cual R sub L de L al cuadrado es igual a la identidad. Así, R sub L de L es de periodo 2. Proposición 2. La función R sub L de L que va de H a alfa es inyectiva. Demostración. Sean R sub L de L de P y R sub L de L de Q pertenecientes a alfa, tales que R sub L de L de P es igual a R sub L de L de Q. Ahora, aplicando R sub L de L a ambos lados de la igualdad, obtenemos que R sub L de L al cuadrado de P es igual a R sub L de L al cuadrado de Q. Dada la proposición 1, nosotros sabemos que R sub L de L al cuadrado es igual a la identidad. Entonces, obtenemos que P es igual a Q. Así, R sub L es inyectiva. Proposición 3. Si P pertenece a la recta L sub L, entonces R sub L de L de P es igual a P. Es decir, los puntos fijos de R sub LL son todos los puntos de la recta. Demostración. Note que el segmento P' es perpendicular a la recta L sub L por construcción al ser la mediatriz del segmento BC.
Ahora llame a D el punto de intersección entre los segmentos P y P' con el segmento BC. Así, note que D pertenece a la recta L sub L. Entonces, la distancia de P a D es igual a la distancia de P' a D. Luego, si P pertenece a la recta L sub L, entonces la distancia de P a D es igual a 0. Y esta asimismo es igual a la distancia de P' a D. Por lo cual P' es igual a P, de modo que R sub LL de P es igual a P. Entonces, P y P' son puntos fijos cuando P y P' pertenecen a la recta L sub L. Proposición 4. H es el rango de la función R sub LL que va de H a alfa. Demostración. Sea P un punto perteneciente a H. Si P pertenece a la recta L sub L, entonces R sub LL de P es igual a P por la proposición 3. Ahora, si P no pertenece a la recta L sub L, entonces como P pertenece a H, se sabe que la distancia de A a P es menor a A. Luego, como D es el punto de intersección del segmento PP' con el segmento BC, entonces la medida del ángulo P de A es igual a la medida del ángulo P' de A, siendo ángulos rectos. Ahora la distancia de P a P' es igual a la distancia de PP a D más la distancia de P' a D. Por lo tanto, los segmentos PD y P'D son congruentes por ser D el punto medio del segmento P'. De ese modo, por el criterio de congruencia lado-ángulo-lado, tenemos que el triángulo P' de A es congruente con el triángulo P de A. Entonces, el segmento PA es congruente con el segmento P'A. Y así tenemos que la distancia de P'A es menor a A. Luego, P' pertenece a H, de modo que el rango de la función R sub L de L es H. Proposición 5. La función R sub LL que va de H a alfa no es sobreyectiva. Demostración. Para todo epsilon mayor que 0, existe un P que pertenece a alfa, tal que la distancia de A a P es igual a A más epsilon. Tal que al ser H el rango de la función R sub L, entonces P' no pertenece a H, por lo cual no tiene preimagen. Así concluimos que la función R sub LL que va de H a alfa no es sobreyectiva. Proposición 6. La función R sub LL que va de H a alfa es una reflexión sobre H con respecto a una L recta L sub L, la cual preserva la distancia hiperbólica entre dos puntos. Demostración. Considere los triángulos siguientes: el triángulo P', PX, el triángulo P', PY, el triángulo QY, Q' y el triángulo Q', XQ. Estos triángulos son congruentes entre sí, dado que cada triángulo es isósceles. Dado lo anterior, tenemos que el segmento PX es congruente con el segmento P'X, el segmento PY es congruente con el segmento P'Y, el segmento QY es congruente con el segmento Q'Y y el segmento QX es congruente con el segmento Q'X. Por lo cual se tiene la siguiente expresión: la distancia de PAX sobre la distancia de PAY es igual a la distancia de P'X sobre la distancia P'Y, y la distancia de QY sobre la distancia de QAX es igual a la distancia de Q'Y sobre la distancia de Q'AX. Luego el cociente se satisface por la razón en los siguientes cuadriláteros. Entonces tenemos el cuadrilátero XPYP' y el cuadrilátero YQ'XQ. Así, multiplicando las expresiones anteriores, obtenemos que la distancia de PX por la distancia de QY sobre la distancia de PY por la distancia de QAX es igual a la distancia de P'X por la distancia de Q'Y sobre la distancia P'Y por la distancia Q'X. Luego, aplicando logaritmo natural y valor absoluto a la expresión anterior, obtenemos que el valor absoluto del logaritmo natural de la distancia de Px por la distancia Qy sobre la distancia Py por la distancia Qx es igual al valor absoluto del logaritmo natural de la distancia P'X por la distancia Q'Y sobre la distancia P'Y por la distancia Q'X. Así, por definición de métrica hiperbólica, logramos concluir que la distancia hiperbólica de P a Q es igual a la distancia hiperbólica de P' a Q'.
Considere el punto A. Luego, trace una circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Así, tome un punto P dentro de la circunferencia con centro en A y radio A minúscula. La idea será construir una mediatriz. Para esto, construye una circunferencia con centro en P y radio AP. Y luego construye una circunferencia con centro en A y radio AP. Así, halle los puntos de intersección entre estas circunferencias y llámelos C y B. Luego, trace la recta que pasa por los puntos CB. Halle los puntos de intersección entre la circunferencia centrada en A con radio A minúscula y la recta que pasa por los puntos B y C. Luego, llame a la recta que pasa por los puntos X y Y la recta L sub L. Ahora considere un punto D dentro de la recta L sub L y trace la circunferencia con centro en C y radio de P. Luego, usando el compás, trace la circunferencia con centro en P y radio de P. Y halle los puntos de intersección entre la circunferencia con centro en P y radio de P con la recta L sub L. Ahora construya la circunferencia con centro en E y radio de P. Seguidamente, construya la circunferencia con centro en D y radio de P. Así, el punto de intersección entre la circunferencia con centro en E y radio de P y la circunferencia con centro en D y radio de P será el punto P', tal que P' es igual a A. Considere un punto A y construya una circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Luego tome un punto C en el espacio y construya una circunferencia con centro en C y radio C minúscula, ortogonal a la circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Así, tome un punto P en el interior de la circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Luego, trace el rayo CP. Ahora, construya una perpendicular al rayo CP que pase por el punto C. Así, halle los puntos de intersección entre la circunferencia con centro en C y radio C minúscula con la perpendicular al rayo CP que pasa por el punto C y llámelo D. Luego construya el segmento DP. Ahora se va a hallar la mediatriz del segmento DP, tal que la intersección entre la mediatriz del segmento DP y el rayo CP va a ser el punto O. Luego construya una circunferencia con centro en O y radio OP. Así, extienda el rayo CP tal que la recta CP existe. Ahora, halle el punto de intersección entre la recta CP y la circunferencia con centro en O y radio OP y llámelo G. Luego, construye una circunferencia con centro en C y radio CG y halle su punto de intersección con el rayo CP, tal que ese punto de intersección será llamado P'. Proposición 7. La función R sub LL es de periodo 2. Demostración. Sea la circunferencia con centro en A y radio A minúscula y la circunferencia con centro en C y radio C minúscula, una circunferencia ortogonal a la circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Considere el punto P en H. Ahora construya la recta CP. Luego trace una recta perpendicular a la recta CP en el punto C y llámela lambda. Así, la intersección entre lambda y la circunferencia con centro en C y radio C minúscula serán los puntos D y E. Ahora construya el segmento CD y el segmento DP. Luego trace la bisectriz al segmento DP y llámelo M, tal que la intersección entre M y el segmento DP será el punto F. Además, la intersección entre M y la recta CP será O. Ahora, el triángulo DFO será congruente con el triángulo PFO por el criterio de congruencia lado-ángulo-lado. Dado que el segmento OF es congruente consigo mismo, la medida del ángulo PFO y la medida del ángulo DFO son congruentes, puesto que son ángulos rectos, y el segmento PF es congruente con el segmento DF al ser F el punto medio. Así, el segmento OF y el segmento OP serán congruentes. Ahora, tras una circunferencia con centro en O y radio OP, tal que la intersección entre la circunferencia con centro O y radio OP y la recta CP serán los puntos P y G. Después, construyó la circunferencia con centro en C y radio CG, tal que la intersección entre la circunferencia con centro en C y radio CO con la recta CP será el punto P'. Así,
R sub LL de P será P'. Ahora construya el segmento GD. Luego trace la bisectriz al segmento GD y llámela L, tal que la intersección entre L y el segmento GD será el punto H, y la intersección entre L y la recta CP será el punto O por construcción. Así, tenemos que el triángulo OHG es congruente con el triángulo ODH por el criterio de congruencia lado ángulo lado, puesto que el segmento OG es congruente con el segmento OD, y como tenemos que el segmento OD es congruente con el segmento OP, entonces el segmento OG será congruente con el segmento OP. Luego, la intersección entre la circunferencia con centro en C y radio OG con el radio CP será P, por lo cual R sub LL de P' es igual a P. Para probar que la función R sub LL es inyectiva, se debe utilizar una prueba análoga a la que se utilizó para las L rectas tipo 1. Ahora, proposición 8. Si P pertenece a la frontera de la circunferencia con centro en C y radio C minúscula, intersección H, entonces R sub LL de P será P, lo que implica que P será un punto fijo. Demostración. Sea P que pertenece a la frontera de la circunferencia con centro en C y radio C minúscula, intersección H. Entonces sabemos que P pertenece a la frontera de la circunferencia con centro en C y radio C minúscula. Por tanto, CP será igual a C. Ahora, evaluando P en la función, tenemos que R sub LL de P será P'. Entonces, CP por CP' será igual a C al cuadrado. Como sabemos que CP es igual a C, entonces C por CP' es igual a C al cuadrado. Así, CP' es igual a C, lo que implica que P pertenece a la frontera de la circunferencia con centro en C y radio C minúscula. Pero como P' pertenece al radio CP, entonces se refiere que P es igual a P', ya que la intersección entre la circunferencia con centro en C y radio C minúscula y el radio CP es el punto P. Proposición 9. H es el rango de la función R sub LL. Demostración. Sea Q que pertenece a la frontera de la circunferencia con centro en A y radio A minúscula, tal que la distancia de A a Q es igual a A. Como la circunferencia con centro en C y radio C minúscula es ortogonal a la circunferencia con centro en A y radio A minúscula, entonces R sub LL de Q es igual a Q', que pertenece a la frontera de la circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Dado que R sub LL preserva las métricas, entonces tenemos que P pertenece a H, lo que implica que la distancia de P a A es menor que A. Entonces R sub LL de P va a ser igual a P', el cual pertenece a H, es decir, al interior de la circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Considere un punto A y construya una circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Luego tome un punto C y construya una circunferencia con centro en C y radio C minúscula ortogonal a la circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Así, tome un punto P en el interior de la circunferencia con centro en A y radio A minúscula y halle su punto de inversión respecto a la circunferencia con centro en C y radio C minúscula y llámelo P'. Ahora tome un punto Q en el interior de la circunferencia con centro en A y radio A minúscula y halle su punto de inversión respecto a la circunferencia con centro en C y radio C minúscula y llámelo Q'. Ahora hallaremos el punto de inversión de P respecto a la circunferencia con centro en A y radio A minúscula y lo llamaremos P sub 1'. Luego, dado que por 3 puntos pasa una única circunferencia, trazamos la circunferencia que pasa por los puntos P sub 1', P y Q. Luego hallamos el punto de intersección de esta circunferencia con la circunferencia con centro en A y radio A minúscula y los llamamos F y E. Luego hallamos los puntos de intersección de la circunferencia con centro en C y radio C minúscula y la intersección con centro en A y radio A minúscula y los llamaremos X y Y. Ahora hallamos el punto de inversión de P' respecto a la circunferencia con centro en A y radio A minúscula y lo llamaremos P'. Así construimos la circunferencia que pasa por los puntos P', P' y Q'. Luego hallamos los puntos de intersección de dicha circunferencia con la circunferencia con centro en A y radio A minúscula y los llamaremos H y G. Ahora, para corroborar que la construcción funciona, hallaremos el punto de inversión del punto H respecto a la circunferencia con centro en C y radio C minúscula. Así, vemos que su inversión
cae en la circunferencia que pasa por los puntos P sub 1', P y Q. Luego, repetimos el procedimiento y hallamos el punto de inversión del punto G respecto a la circunferencia con centro en C y radio C minúscula. Así, vemos que su inversión cae en la circunferencia que pasa por los puntos P sub 1', P y Q. De esta manera, comprobamos que la inversión preserva las distancias hiperbólicas. Considere un punto A y construya una circunferencia con centro en A y radio A minúscula. Luego tome un punto P que pertenece a la circunferencia y construya el rayo AP. Así, halle el punto de inversión de P respecto a la circunferencia con centro en A y radio A minúscula y llámelo C. Dado que C es el punto de inversión de P respecto a la circunferencia centrada en A, sabemos que AP por AC es igual a A cuadrado. Ahora, dado que queremos construir una circunferencia ortogonal a la circunferencia con centro en A y radio A minúscula, tal que la inversión de P siempre sea A, entonces sabemos que CP por CA es igual a C al cuadrado. Ahora, dada nuestra primera expresión, despejando, obtenemos que AC es igual a A cuadrado sobre AP. Luego, puesto que CP es igual a CA menos AP y teniendo en cuenta el resultado anterior, sabemos que CP es igual a A al cuadrado sobre AP menos AP. Así, reemplazando los términos anteriores, sabemos que A al cuadrado menos AP al cuadrado sobre AP por A al cuadrado sobre AP es igual a C al cuadrado. Y simplificando, obtenemos que A sobre AP por la raíz cuadrada de A al cuadrado menos AP cuadrado será igual a C. Dados estos resultados, construimos la circunferencia con centro en C y radio C minúscula. Así, hallamos el punto de inversión de P respecto a la circunferencia con centro en C y radio C minúscula y vemos que efectivamente su inversión cae justo en el punto A. Lo anterior, probamos o miramos que dado el punto P que pertenece a la circunferencia ortogonal, su inversión sigue siendo A.